Tertulias en sintonía. Cada tertulia es un portal hacia el crecimiento personal y colectivo. Las tertulias en sintonía son espacios sagrados donde el amor y la sabiduría fluyen libremente. En la unión de almas conscientes encontramos la fuerza para superar cualquier desafío. En la unión de seres despiertos se crea un campo de energía que eleva la conciencia colectiva. Las tertulias en sintonía son semillas de cambio que germinan en el jardín de la conciencia universal. Sincronía de pensamientos y emociones, armonía que transforma realidades. Las tertulias en sintonía son espacios sagrados donde el amor y la sabiduría fluyen libremente. El silencio también habla, revelando profundidades que las palabras no alcanzan. Cada voz en sintonía es un eco del universo recordándonos nuestra conexión divina. Te veo, bella alma. Acompáñanos y súmate a esta comunidad. nievesmartinez.com.mx. Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, bella alma. Bienvenido a una tertulia en sintonía más con tu amiga Nieves Martínez y hoy con un invitado de super lujo. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas en estos momentos, que le des me gusta a este video, que lo compartas y que lleves esta información a más personas que les pueda beneficiar. Recuerda que aquí me encuentras como Nieves Martínez y en Facebook, Instagram y TikTok me encuentras como Nieves La Paz Interior y en Telegram como Nieves Paz Interior. Si aún no te has suscrito a cualquiera de los canales donde comparto diversa información, es el momento de hacerlo. Te invito a que lo hagas y a que te sumas al grupo El Secreto Mejor Guardado de Facebook. Hoy tenemos un invitado de super lujo, que hacía mucho que no estaba en el canal. Y es que estaba como reseteándose. Así que vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestro querido Carlos Costa desde África. Un gusto volverte a tener en esta tu casa, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Aquí estamos en África, como tú bien dices, en West África, África del Occidente, o el occidente de África, pegaditos al Océano Atlántico. Y bueno, sintiendo esas vibraciones, ¿no? del océano, ese aroma, ese rocío del mar que nos llega profundamente aquí. Y bien, y como tú bien dices, pues después de un pequeño año sabático o medio año sabático que me he tomado de redes, de exponer mucho y haciendo un camino, reseteando, recambiando, haciendo revisión de muchas cosas que la vida pues... Carlos, para los que no te conocen, porque hay mucha gente nueva en el canal, para los que no te conocen, preséntate quién es hoy Carlos, dónde está, qué hace y a qué se dedica. Bueno, eso es, sabes que es harto difícil definirse a uno mismo, que cada uno se vea a sí mismo. Una cosa es lo que uno ve de sí mismo, una cosa es lo que uno proyecta y otra cosa es lo que los demás ven en ti mismo, ¿no? Ahora bien, pues para darme a conocer un poquito, pues soy un ser que nació en España hace ya más de 60 años y vivo aquí en África pues más de 15 años. Llevo viviendo aquí haciendo proyectos de permacultura, de agricultura diferente, diferente a lo que estamos acostumbrados a comer, porque la agricultura es el arte de producir lo que los demás se alimentan, ¿verdad? Y, y bueno, pues en ese tipo de proyectos estoy. Y bueno, como es como la medicina natural y todas estas cosas, ¿no? O la nueva medicina germánica y todo esto, vas en contracorriente de lo estipulado, entonces no te lo ponen fácil el tener proyectos de este tipo.
Y bueno, lo fundamental y en lo que yo me rijo sobre todo es en el compartir, en el informar a la gente de cómo se puede uno tener otro tipo de agricultura mucho más sostenible, que tampoco tiene que ver con la agricultura ecológica y todo esto del clima cambiático y todas estas boludeces y que nos están intentando colocar utilizando la ecología, ¿no? como arma, cuando en realidad pues es toda una pura hipocresía. Entonces, en ese trabajo es en el que llevo inmerso unos cuantos años, aquí en África, desde hace bastante tiempo. Y bueno, pues bien, a esto me dedico. Y luego, por otra parte, tengo otro alter ego, que es el que hace programas de YouTube, el que tiene un canal de YouTube, Artois es Televisión, en el cual pues difundo un poquito nuestro pensamiento, nuestro actuar, ¿verdad? Sobre el mundo de la botánica, sobre las plantas medicinales y luego también pues entrevistando a gente que me parecen interesante compartir sus ideas y sus actuares. Bien, para los que no sepan, Carlos tiene una gran comunión y conexión con las plantas. Él desde niño se comunica con ellas y tiene un intercambio energético maravilloso con ellas. Y bueno, es parte de lo que él ha trabajado muchísimo y en algunos de los programas que hemos tenido con él, pues nos ha comentado mucho acerca de esto. Y hoy nos va a tocar un tema porque está en un profundo proceso también él de transformación, que por eso dice que ha estado como en un año sabático, pero para él también ha sido un año de profunda transformación y reseteo interno, ¿no? Donde ha sido resetear su propio sendero, es un reinicio en este proceso. Cuéntanos, Carlos, ¿qué nos puedes decir de este proceso que has vivido y cómo se relaciona con el proceso que estamos viviendo como humanidad? Muy bien, bueno, pues coincidió que justo el día de mi cumpleaños, 3 días después de mi cumpleaños, el 2 de agosto pasado, pues tuve un proceso, me encontré con un proceso de malaria bastante poderoso, muy fuerte. Yo estoy acostumbrado a la malaria, la asumí como, como mi enfermedad iniciática aquí en África, ¿verdad? Oh, Y bueno, hacía tiempo que no pasaba ese proceso y de repente me vino. Yo pensaba, digo, bueno, ya no creo que vuelva a tener malaria porque la tuve en un principio, la tenía casi mensualmente y luego ya fue disminuyendo hasta que me acostumbré a ello y ya pues al final no lo tenía. Y bueno, de repente me vino un proceso muy fuerte, me tuvo postrado en cama prácticamente un mes, una situación harto difícil. Luego tuve que poner en práctica pues el conocimiento, las causas, el origen de ese proceso o el proceso de la malaria, en este caso, sin tomar medicación alguna y, bueno, pues viviendo el proceso desde un punto de vista cuál era el choque biológico que me producía esa enfermedad. Derivó en un principio de tuberculosis, porque, bueno, te baja, digamos, te baja todo el cuerpo, quedas hecho polvo, ¿no? Porque te afecta de una forma anémica, es decir, que la malaria lo que produce es que pierdes todos tus glóbulos rojos y entonces pues estás anémico y en realidad te puedes morir de hambre prácticamente, ¿no? Porque el cuerpo okay. no se nutre, ¿no? Y bueno, a partir de ahí pues todo un proceso, claro, paré de hacer programas, coincidió también que estaba en un periodo vacacional, que yo había parado también de hacer programas, pero luego pues como que no me apetecía mucho reiniciar el tema del proyecto. Y luego, pues claro, todo esto viene acompañado de un proceso de reinicio, porque, bueno, realmente entré en contacto con la mal llamada muerte, ¿verdad? Y
bueno, te das cuenta que realmente la vida es efímera, realmente lo vives ya presencialmente, ¿no? No es un concepto, una entelequia, algo que todos sabemos que vamos a morir, sino que lo sientes y estás ante ese umbral. No es que sea la primera vez que lo he vivido, en concreto con la malaria ya estuve un par de veces al límite, ¿no? En la frontera de esta existencia y de lo que es la vida más allá, porque en realidad la vida no es esta vida que vivimos, la vida es siempre. Y aquí es una versión virtual, ¿no? En la cual estamos viviendo y no nos queda otra que experimentar lo que estamos viviendo, ¿no? Y ya depende del grado de conciencia, de la energía, de la atención que pongas, pues lo vives. Y en este caso, pues me ha tocado vivir este proceso. Y bueno, pues ha habido muchas cosas y en el camino, en mi relación con lo demás. Sin embargo, la vida sigue igual. Al final, pues todo La vida vuelve a su sigue. cauce. Y lo que sí, hay nuevos enfoques, nuevas visiones. Y sobre todo, creo que quizás la conclusión que yo saco es que en cualquier momento puedo dislocarme y ver las cosas desde otro ángulo. O sea, que no tiene que ser siempre el mismo ángulo en el cual yo me percibo, ¿no? Porque, claro, como tenemos esta programación lineal de la vida, ¿no? Cumples 60, ya se supone que tienes que ver las cosas de una forma. Cumples 65, ya eres jubilado. Cumples 70 y ya vas para viejo, para viejo achacoso. Y bueno, pues en realidad, como somos actores de la vida, pues ahora creo que ya soy multiactor, o sea, puedo estar en diferentes papeles, ¿no? Puedo estar en un momento dado haciendo de tal papel y luego, acto seguido, pues me pongo en el otro lado y hago otro papel, ¿no? Me constelo de otra forma, ¿verdad? Ya. Entonces, pues es interesante ver que la vida hay mucha flexibilidad y nos tenemos que permitir esa flexibilidad, ¿no? A la hora de comprender. Esto que dices es bien importante porque evidentemente nos han encasillado, estructurado en determinadas formas y nos meten eso a los 60 tanto, a los 65 tanto. Y esto nos da como cierta rigidez de que este es nuestro perímetro y que de ahí no nos podemos mover. Y esto es totalmente una falacia, porque inclusive el pronóstico de que a los 60 ya empiezas en un proceso de la tercera edad y que a los 65 te jubilas y que tienes que vivir este proceso de envejecimiento, ¿no? Donde ya empieza hasta la senilidad, ¿no? Todo esto es parte de otra programación, de otra estructura más grande, donde al final tú mismo puedes acabar tirando esas fichas y diciendo, no, yo entro o no entro. Y esto que dices de tener esta flexibilidad de bilocarte y de ponerte en las posiciones, esto es parte de este reseteo, de este reinicio, asumo yo, donde te puedes ver en multidimensión, en múltiples formas, en múltiples versiones de ti mismo, sin engancharte en ninguna. ¿Es así como lo veo yo? ¿Está por ahí la cosa? Sí, sí. Sí, yo concuerdo contigo en esa visión. No de ahora, o porque haya tenido esta experiencia, que siempre he pensado lo mismo. O sea, que no es que haya cambiado mucho, simplemente que el escenario cambia y entonces uno se adapta a ese nuevo escenario, ¿verdad? Es como una obra de teatro, ¿no? Baja el telón y entonces te cambian el decorado, cambian los personajes, cambian las circunstancias y luego pues ahí te toca intervenir. Yo tuve la suerte de hacer figuraciones especiales y algunas cosas incluso en televisión hace años. Y había una serie de televisión que actué hice de diferentes personajes, ¿no? Con lo cual me identifico mucho con esa multifuncionalidad de multiactor, ¿no?
en nuestra propia vida, porque sí, al final pues que nada es real, esto es una Matrix, ¿no? En la cual pues vivimos unas simulaciones, vivimos una virtualidad, ¿no? Y que lo real está más allá, no es visible, lo real, lo auténtico, ¿no? Como dicen en el sufismo, el hack, no la realidad auténtica y no es visible, ¿no? Uno puede intuirla, puede barruntarse algo, cosas que pasan, que suceden y que tienen efecto, claro, en nuestras vidas. En la medida que nos permitimos, por flexibilidad, ¿no? Permitimos que esa energía nos llegue y nos alumbre, pues eso nos da una prestancia y nos devuelve a la juventud, nos devuelve a nuestro verdadero ser. Cuando alguien te dice, oiga señor, mira al viejo, otra vez escuché a alguien me dice, mira al viejo ese, ¿no? Y me reía, ¿no? Me hizo gracia, me estoy llamando viejo, ¿no? Que por una apariencia, ¿no? Por algo que, bueno, pues ya tienes algunas canas por ahí, la barba pues ya está blanquecina y sin embargo para nada me siento yo viejo, porque esos son encasillamientos de la mente, ¿no? Claro, tú ves a gente con 20 años que parecen viejos realmente, ¿no? Por su forma de pensar, por su forma de actuar, ¿no? O cada uno se encasilla y entonces da una apariencia. Ahora bien, lo real de cada personaje, ¿no? Pues dónde está, ¿no? O los jóvenes, ¿no? Ciertos jóvenes, ¿no? Que están ahí metidos en este reggaetón, en ese encasillamiento, ¿no? Encasillamiento de una visión, pero al final hay gente que son seres orgánicos, ¿no? Son portales orgánicos que no tienen ni alma hoy día, ¿no? Simplemente están ahí de figurantes, ¿no? En esta obra de teatro son figurantes, no tienen nada que aportar. O sí, no lo sabemos tampoco, ¿no? Tampoco voy a ser radical en nada, ¿no? Claro. Entonces, creo que lo único que soy radical es el no ser radical, ¿no? Creo que es lo que, igual que la permanencia de lo impermanente, ¿verdad? Tenemos que estar abiertos a cualquier posibilidad, a todo lo que viene y aplicar esa sonrisa interior, ¿no? Esa sonrisa interna, esa felicidad que emana de dentro, no hay que buscar la felicidad fuera, para nada. No depende de que tengas dinero o no tengas dinero, porque todo eso es superfluo. Al final, lo que importa es tu actitud, ¿no? Y si uno quiere ser feliz por decisión propia, pues soy feliz porque me sale de las narices y punto. No me va a importar lo que piensen, lo que digan o lo que hagan, sino Claro. simplemente hay que tener esa fuerza de energía, esa voluntad de ser felices porque sí, porque queremos y porque lo merecemos. Así que bueno, pues al final es todo muy simple y como tú decías el otro día en el programa cuando te entrevisté, pues sentido común, ni más ni menos. Me parece que te has ido. Sí, se ha cortado. Bueno, pues voy a seguir hablando de mi reseteo personal y pues Ahí estoy, ahí estoy. ya has venido. Ahí estoy. Esos lapsus que se tienen en el en vivo, las transmisiones y en las grabaciones en un hogar. Pero aquí estoy. Algo bien importante que me estabas comentando, que es la flexibilidad, que te da el moverte, y esto creo que es fundamental. Y estamos viviendo un momento a nivel colectivo, a nivel mundial, a nivel global, también de un profundo reinicio que se está viendo en muchas cosas que se están desmoronando. ¿Y cómo prevés tú que se está viviendo y cómo lo estás viviendo también
desde un lugar que es África, que es un lugar muy especial. ¿Cómo se está viviendo todo este momento de reinicio, de reset que tanto se comenta? Muy bien, pues fíjate que realmente es un lugar privilegiado, es como estar en el cine en el Gallinero, ¿no? Me acuerdo de los viejos tiempos, entrabas al cine y había pues en primera fila, en el palco tal, y luego estaba el Gallinero, los que estamos allá arriba viendo las películas, y a nuestra bola, ¿no? El que iba con la novia aprovechaba para hacer cosas con la novia y de paso con el rabillo del ojo estaba viendo la película, ¿no? Y, y bueno, desde aquí, desde África, yo lo que me da la impresión, puedo estar equivocado, eh, eh, sin embargo, esa impresión creo que cada vez para mí es más cierta. Casi todo lo que pasa es simplemente maniobras de distracción. Es decir, mm, que van a hacer campos de golf en Gaza, independientemente de la crueldad, de todo lo que está pasando. Si es que es cierto todo lo que está pasando, porque también nos manipulan tanto la información que a veces no sabes si es verdad o no lo que está pasando y lo que está sucediendo, ¿no? Y luego lo que realmente está sucediendo tampoco lo sabemos, ¿no? No vemos el sufrimiento, por ejemplo, de todas las familias, de los millones de familias, ¿no? Que están padeciendo ahora mismo en Gaza o en Ucrania, ¿no? O en Rusia, o en no sé dónde, o en cualquier otro país del mundo, ¿no? O aquí mismo en África, ¿verdad? Las familias de esta gente que se va para allá, en pateras, y bueno, realmente lo que se nos informa, eso que nos ponen en pantalla, ¿no? Es que es cierto, es que no, ellos no están haciendo, no nos están metiendo ahí tinglado para ocultarnos otras cosas que están preparando. Y a lo mejor, quizás, no solo son los malos los que están ahora tomando cargo del juego, sino se está preparando también una jornada de lo bueno, porque el Kali Yuga pues, ya está llegando a su fin, ¿no? Ya llegó. Y exactamente, entonces quizás ha llegado el momento de ser más optimistas, o como decía un amigo mío, apocaloptimistas, es decir, evidentemente hay muchas cosas que se están yendo al carajo, ¿verdad? Sin embargo, hay otras, hay también bueno, ¿no? Hay un equilibrio. La misma naturaleza ofrece un equilibrio en la vida, ¿no? Y, y todo aquello que es malo también es bueno, ¿no? Requiere del esfuerzo y de la sabiduría, del conocimiento de la propia naturaleza, ¿verdad? Para que haya un equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, pues yo quizás puedo aventurar desde un punto de vista y desde el escenario en el cual me encuentro, o en el palco en el cual me encuentro viendo las cosas, que, que no es todo tan malo, porque tanto lo malo como lo bueno depende en el lugar en que se encuentre, es decir, bueno es aquello que está en su lugar y malo es lo que está fuera del lugar. Entonces, pues no me puedo estar creyendo todas las informaciones que me están dando porque sé que es una manipulación. Entonces, ¿la realidad cuál es? Pues lo iremos viendo poco a poco. Lo iremos viendo. De todas formas, siento y presiento que cada uno puede saberlo. No hace falta, no hay que esperar a que nos lo diga fulano o mengano lo que va a venir o lo que va a pasar, sino cada uno, si uno escarba dentro de sí mismo y escucha más su intuición y su instinto, eso nos libera también de todas esas influencias, de ese bombardeo informativo, que todo no es más que excusas de mal pagador, que son pretextos, que son la Pax Americana, ¿verdad? Que ya viene desde los romanos, ¿no? Que todo el tema de las falsas banderas, es decir, que al final la realidad no hay que escuchar, no hay que ver tanto la televisión, no hay que ver tanto las noticias, no hay que escuchar tanto a los analistas de la geopolítica y todo este bla, 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 bla,
Porque al final la realidad es otra. Porque si ya en lo cotidiano, lo que yo vivo, la mayor parte de las cosas que suceden a mi alrededor dependen de lo que yo quiera ver en eso, ¿verdad? Que no va a suceder a nivel global, ¿no? Que es tan fácil hoy día engañar a la gente, llevarlas por aquí o por allá, ¿no? Como ya hicieron en el 2020, ¿no? Que nos metieron ahí en un tinglado, una película, que era irreal, que era mentira. Todo lo que se estaba hablando y diciendo era una pura ficción. O sea que si queremos saber lo que es la ciencia ficción, vayámonos al 2020. Entonces ya sabremos lo que es verdaderamente ciencia ficción. Y nunca mejor dicho, ciencia ficción, ¿no? Totalmente, totalmente. Carlos, ¿cómo podemos reconocer que estamos atravesando un reseteo interno en nuestra vida? ¿Cuáles serían esas llamadas o esos síntomas que se estarían presentando según tú y pudiéramos decir que estamos en ese proceso de reset interno? Bien, yo creo, no creo, estoy convencido, en este caso, que para eso hay que salirse de la célebre zona de confort. Y eso hay muy poca gente que esté dispuesta a hacerlo. Poca gente, muy poca gente. O sea, la mayoría nos autoengañamos diciendo, no, es que tengo que pagar la hipoteca, es que tengo que trabajo, es que tengo. Siempre hay un pretexto, ¿no? Siempre hay una excusa, siempre hay un pretexto. En el momento que uno da un paso, es cuando uno asoma la nariz, ¿no? Y sale a la calle y de repente te das cuenta que hay escarcha, que hay frío, que hay viento, que hay esto, lo otro. Según uno reacciona, pues se va a dar cuenta de ese proceso. Yo creo que esto es un poquito, depende de uno mismo, ¿no? Uno tiene que dar el paso, reconocer que ese reseteo lo tiene uno que provocar también, ¿no? Tiene uno que darle cabida, darle salida a esa energía. Porque si nosotros somos creadores de nuestra realidad, todo lo que pasa a nuestro alrededor depende de nuestro ángulo, nuestro punto de vista, ¿no? de nuestro posicionamiento en cada momento. Y entonces requiere tener hoy día la capacidad de ser como el guerrillero, como un buen guerrillero, ¿verdad? En el ¿Y cómo cual, sería esto? pues es simplemente tener esa flexibilidad y no caer en el victimismo. Es que enseguida nos tiramos al victimismo. Es que yo no puedo, es que no puedo hacer esto. Es que si no, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de esto? ¿Qué va a ser del otro? Entonces, el victimismo es una de las causas más importantes de que no nos demos cuenta de las cosas. Y ni siquiera nos damos cuenta que nosotros mismos somos autovíctimas, nos autovictimizamos, permitimos que... Y entonces vamos alimentando a todos aquellos que viven de nosotros, ¿no? Hoy día, claro, no vivimos en una democracia, vivimos en una burocracia, ¿no? A nivel social vivimos en una burocracia. No vivimos en una democracia, vivimos en una burocracia. Aquí quien manda es el funcionario, es el que te dice qué hacer y cómo hacer, ¿no? Detrás del funcionario hay otro, ¿no? Claro. Entonces, vivimos en esa realidad y nos lo creemos todo y ya está. Y nos parece todo muy bien. Entonces, luego, cuando tal, no, es que yo soy víctima de todo esto, ¿no? Soy víctima de los socialistas, o soy víctima de la ultraderecha, o soy víctima del país que me está pisando y todo esto. Entonces, yo creo que el reseteo nace de la propia conciencia de nuestra propia libertad. La libertad la tenemos que asumir nosotros por nosotros mismos. Y nadie me tiene que dar la libertad, porque en el momento que yo permito que sea otro el que me tiene que conceder la libertad, estoy haciéndome víctima, ¿no? Que es lo que pasa hoy día con todo el wokismo, con el pseudofeminismo, ¿no? No es que yo esté en contra del feminismo ni nada, simplemente
quién soy yo, quién es quién para que alguien me tenga que dar a mí mi libertad, ¿no? Concederme mi libertad o mi igualdad de derechos. Pues no, las asumo yo porque me da la gana, por mi propia presencia, ¿no? Y que se jodan, pues, Claro. que se jodan. En términos, o sea, estamos viviendo un cambio como humanidad, es notorio lo que se está viviendo. Y cuando hablamos de reseteo, que además es últimamente una palabra que se menciona tanto en términos espirituales, energéticos, ¿a qué nos estamos refiriendo según tú, Carlos? Bueno, yo creo que hay mucho reseteo que es también repetición de la jugada, o sea, repetición como loros, ¿no? Como todo el mundo habla de reseteo y de empoderamiento y esto, pues queda muy bien cara a la galería hablar de empoderamiento, de reseteo y quedas bien ante una conversación o en un Sí, YouTube. es como hace un año todo el mundo hablando del cambio del clic, que te subías a un taxi y todo el mundo hablaba de eso porque era así como estar en Claro, la onda, ¿no? Hoy todo el mundo efectivamente. habla de reseteo y tú crees que están en esa posición. Explícanos qué es este reseteo realmente que se está llevando a cabo en estos momentos. Es que interesa que la gente también se resete cuando hay gente que no necesita resetearse, ¿no? Porque nosotros ya somos el propio cambio. Nosotros no somos, yo hace 7 años ninguna de las moléculas que hay en mi cuerpo hoy día estaban en mi cuerpo hace 7 años. Lo único que permanece aquí es mi conciencia, ¿no? Y esa morfología, ¿no? Que me da mi propia presencia, ¿verdad? Mi propia conciencia. Entonces, todo esto del reseteo está bien porque realmente debemos ser conscientes de que el reseteo, tú fíjate que el reseteo viene realmente del lenguaje informático, ¿verdad? Cuando un ordenador no funciona bien, reseteas y normalmente funcionará bien, ¿no? Muchas de las averías que hay no existen, salvo en el momento que haces un reseteo, lo cual está muy bien, ¿verdad? Entonces, claro, estamos adoptando términos de la informática, ¿verdad? Y de la electrónica en nuestra vida cotidiana, cuando en realidad lo que estamos haciendo con la informática y todo esto es retomar y reinventar la naturaleza. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Las plantas, la botánica, no tiene nada que ver con la electrónica, ¿verdad? O sea, tú le hablas a un friki de informático de lo que es las plantas medicinales y es como un mundo opuesto. Pues precisamente la base del Internet está en las plantas. ¿Dónde? En el micelio. Micelio es el que conecta una red neuronal, es como el Internet, las 3 Ws, Worldwide, que conecta a todo el planeta a través del micelio. Pero no solo conecta a las plantas entre sí, informativamente, ¿no? También nos conecta a nosotros, porque los hongos, que son el micelio, ¿verdad? Nos conectan a nosotros. Tenemos bacterias, pero también tenemos millones de hongos. Yo mismo, tú, que me está viendo, todo está conectado por esa Internet. Y el mundo es electrónico. La naturaleza, hay electrones, hay protones, es electrónico, es protónico, es neutrónico y cuántico. Todo está conectado. Entonces, quizás el Internet hoy día, todo lo avanzado que queremos ser en ello, no es más que una burda imitación de la naturaleza, ¿verdad? Y nosotros también puede ser, ¿no? Que seamos dentro de esta Matrix un juego, ¿no? No más que un juego virtual, ¿no? Y entonces cuando uno observa la naturaleza se da cuenta que existe esa comunicación, que existe esa red, ese Internet en la vida, y por eso es muy fácil explicar cosas de la naturaleza a través del lenguaje informático. Es más,
la red neuronal del micelio de las plantas, entre las plantas, el mundo vegetal, también es una red logística, es decir, es una red de transporte. O sea, no solo se transmite información, sino que también se transmiten elementos materiales tridimensionales, ¿no? Elementos como el hierro, el cobre, el agua, vitaminas, protones, fotones. Es decir, es algo tan sumamente espectacular que es difícil de creer y de comprender. Sin embargo, está ahí. Está ahí hasta en la jungla de asfalto en una ciudad, ¿no? Te crece una plantita en la junta de 2 adoquines y esa planta está conectada con todo el resto del planeta a través del micelio. Y puede estar obteniendo los nutrientes que precisa, porque si está ahí es por algo, ¿verdad? Porque la naturaleza no es nada por el azar, no existe nada por azar, sino hay una consecuencia, hay una causa, una razón, ¿no? Y como decía aquel, ¿no? Que el aleteo de una mariposa en Australia puede provocar un terremoto en Europa, porque en nuestra propia insignificancia nada es insignificante, nada es insignificante. Yo soy una gota de agua, ¿no? Porque la mayor parte de mí solo es una gota de agua, y si esa gota de agua cae en un estanque, produce unas ondas. Y si ese estanque es de 5.000 kilómetros, las ondas llegarán a 5.000 kilómetros. Con lo cual no somos tan insignificantes. Dentro de nuestra propia insignificancia, reconocer nuestra propia insignificancia no es tan insignificante, porque todo tiene sentido y todo tiene una razón de ser y todo forma parte del todo. Y en un desierto, un solo grano puede resumir toda la sabiduría y toda la energía que existe en todo el desierto, en un solo grano de arena, ¿verdad? Y así con el océano, con las aguas, con los seres humanos. Entonces, esto es alucinante. Es Claro, increíble. y darnos cuenta de ese propio poder, que cómo todo afecta a todo y cómo tú estás afectando a todo, aunque tú creas que Que eres no. esa persona insignificante que no puede hacer nada, estás pegando con cada actitud, con cada conducta, con cada emisión energética que tienes. Todo de ti está afectando al todo. De la misma forma, o sea, que sí, yo estoy en México y tú estás en África, pero ve a través de esta red, estamos, pues eso, a 2 segundos de conectarnos y de afectarnos, porque evidentemente lo que tú me dices me afecta, lo que yo te digo te afecta y reverbera en este universo, o sea, tiene una energía que reverbera, igual que lo que me comentabas del micelio de las plantas, o sea, todas las plantas están intercomunicadas en todo el planeta. Esto es evidente y es parte de lo que de alguna forma en este volver al origen que vamos a tener un poco como humanidad, no es de un día para otro, pero vamos a volver a comunicarnos con las plantas como lo hacíamos antiguamente. Es correcto. ¿Mm? Sí, estamos recuperando, se está recuperando porque es un recuerdo. Es decir, no es que estamos haciendo algo No, nuevo, no. no es algo revolucionario, aunque lo es también, sí, por supuesto. Sin embargo, es un recuerdo. Y ese recuerdo es el reconocer. Reconocer, además en castellano es una palabra capicúa, la puedes leer de cabo a rabo y de rabo a cabo y de cabo a rabo. Al revés y al Capicúa derecho. y al derecho, ¿verdad? Y significa siempre lo mismo. Reconocer, reconocer, recordar. Algo que está ahí. Entonces, simplemente volvemos a eso. Los tiempos pristinos, allá de muchísimos siglos, eones, el ser humano sabía qué planta le beneficiaba y era su aliada y cuál no, según qué proceso de su vida, ¿no? Igual que un pájaro sabe que vaya se debe comer, no va a la universidad para saber si esta es venenosa y la otra le sienta bien.
O el perro que come carne, sin embargo, va y mordisquea la hierba para purgarse el estómago, ¿verdad? O Claro, para digerir mejor. Simplemente no, lo conoce, es un conocimiento que está ahí. Entonces simplemente necesitamos recordarlo. Pues está escrito en nuestro ADN. El ADN es, digamos, es el hardware, ¿no? Donde tenemos todo escrito. Tanto lo vivido por nuestras anteriores generaciones, porque al fin y al cabo todos somos familia, ¿no? claro. Si yo miro para atrás, en mi generacionalmente, yo tengo 200.000 antepasados de aquí hasta el siglo XV. Luego esos 200.000 antepasados seguro que están relacionados con tus propios antepasados, Nieves. O sea que de Claro. alguna forma somos primos, tú y yo. Claro, definitivo. Estamos todos unidos en este planeta y traemos, fíjense bien, todas las memorias que vamos cargando en este ADN, en este equipaje, están ahí, ¿eh? De todo lo que hemos vivido del transgeneracional, de múltiples generaciones, o sea, está ahí cargándose. Y lógicamente eso también nos une emocionalmente con vivencias, con recuerdos, con situaciones, y no solo para lo malo, sino también para lo bueno, porque también durante diferentes vidas tuvimos diferentes aprendizajes, que eso es parte de lo que estamos recordando en este inicio y en este nuevo ser humano que está naciendo, que está renaciendo de sus propias, de su propio sabiduría ancestral que trae cargando, y ahí es donde esta maestría se pone en acción. Evidentemente, estamos ligados todos con todos. O sea, ¿tú crees que nada más tienes que ver con papá, mamá y la abuelita y la tía y llegas al fin del mundo y ahí tienes un primo, como dices tú, que, que está ligado a ti si buscáramos ese árbol, ¿no? Completamente. Y esto es importantísimo entenderlo, que no somos entidades solitas aquí, donde nada ni nadie me afecta, no, todo te afecta y tú afectas al todo. Entonces, esto es parte de darte cuenta cómo el sendero lo tienes que ir reseteando. Y esto representa cambios y modificaciones en tu vida, en tus actitudes, en tu entorno. ¿Cómo te das cuenta? Porque en este camino también, este camino puede ser a veces muy solitario y entrar en una introspección, como te pasó a ti estos meses de atrás, y alejarte un poco pues para tomar como una visión y una conciencia de qué es lo que necesito para dar mis propios pasos. ¿Qué te diste cuenta en este camino? Que alejándome me acerco. Qué interesante lo que acabas de decir. ¿Mm? Que cuanto más lejos voy, más cerca estoy. Eh, De ti pues mismo. sí, porque realmente como nada es lo que aparenta. Y eso es una verdad absoluta. O sea, nada es como aparenta. Nada en absoluto es como aparenta. Entonces, simplemente uno va caminando y se va encontrando. Yo recuerdo cuando dejé mis estudios en mis tiempos mozos y me fui como mucha gente de mi generación, viajando, poniendo el dedo en un camino y llegar hasta la India o a Europa o cualquier lado del mundo, ¿no? Simplemente en ese viajar y querer ir lejos, al final me daba cuenta que me iba acercando a mí mismo. Claro. Y cuanto más lejos iba, más cerca de mí estaba, porque estaba en una comunión conmigo mismo y me encontraba gente que estaba en el mismo proceso que yo, con lo cual era un acercamiento a mi propio ser, a mi propia esencia, ¿no? Y eso lo pongo como un ejemplo, ¿no? No es que uno tenga que ponerse a hacer dedo para conocerse a sí mismo, simplemente en ese alejamiento, en ese ser en el ermitaño, ¿verdad? Que, que se aleja del mundanal ruido, porque ese mundanal ruido no es real tampoco.
Claro. Porque por la noche ya no existe ese mundanal ruido, existen otros sonidos, otras conciencias, ¿no? Y al final, pues, por ejemplo, puedes estar en Tailandia en la selva o aquí en África en la selva y de repente escuchas los grillos que suenan exactamente igual que los grillos en España, ¿verdad? Totalmente. Y eso te conecta realmente con ese sonido de la conciencia. Y luego estudias y ves que en diferentes culturas el grillo es el paradigma del sonido, de esa vibración, es la quinta esencia del sonido de la conciencia. Ujú. Y hay acerca de ello, por ejemplo, nada más tienes que, por ejemplo, tú que estás en Distrito Federal, bueno, ex Distrito Federal, que ya no se llama así, el cerro de Chapultepec, ¿no? De los grillos, de los chapulines, ¿verdad? Ujú. Y los náhuatl, los que estudiaban, los que entraban en el mundo del espíritu, se concentraban en el sonido del grillo para salir en astral. Incluso llegaban a arrastrar su cuerpo físico al mundo astral. Ujú. Cosa que, y solo a través de concentrarse en ese canto del grillo, ¿verdad? En ese sonido del grillo. Que Sí, que lejos. es muy notorio, por ejemplo, hay muchas, hasta en internet, el canto del grillo para relajarte y entrar en una sintonía más armónica de todo lo que es tu cuerpo sutil, ¿no? ¿Mm? Claro. Y es una comunicación, ¿no? A mí me pasó precisamente este año, cuando justo antes de que me tuviera ese proceso, que estaba de viaje aquí por África, y una noche me quedé iba con un coche y me quedé sin frenos. Y entonces, claro, iba muy despacito, iba con las ventanillas abiertas, iba muy despacito porque, claro, no podía frenar, ¿no? Tenía que Claro. reducir con la marcha y teniendo mucho cuidado. Y entonces, claro, estaba atravesando una zona selvática que había un conciertazo de grillos impresionante, o sea, una cosa Padre. fantástica, ¿no? Y bueno, ya me paré un momento y digo, bueno, tengo que parar a escuchar esto porque esto es tremendo, ¿no? Y entonces, claro, como vivimos en los tiempos tecnológicos, cogí mi móvil y voy a grabarlo. Aprovechando que sirva de algo. Pues tú fíjate la cosa, y lo que te estoy contando es una experiencia real, ¿no? Me ponía así a grabarlos y entonces paraba la grabación, ¿no? Para ver si estaba grabando, entonces miraba, entonces paraba y entonces al parar la grabación cambiaban ellos la tonalidad. Digo, joder, ¿qué pasa aquí, no? O sea, como si ellos supieran que yo los estaba grabando. Entonces volví a grabar, cambiaban la tonalidad, entonces movía el móvil y ellos cambiaban la tonalidad, iban haciendo, era como si yo dirigiera una orquesta. Ay, qué Tal vaciado. cual te lo estoy contando. Entonces me ponía a hacer así y cambiaba la tonalidad. Y hacía así y cambiaban. Y ellos mismos jugaban conmigo. Y digo, jolín, esto es impresionante. Con lo cual sí que estamos hablando de conciencia. Claro, No y es la conciencia, la de ellos y la tuya, se comunica perfectamente. se estaban comunicando tranquilamente, ¿no? Yo Claro. no sabía de mi asombro, porque claro, yo pues no sé muchas cosas. Todavía me queda mucho por aprender y por Nosotros saber. nos asombramos, pero ellos lo tienen muy claro. Lo que pasa es que me dio mucha alegría tener todavía capacidad de asombro, ¿no? Y ser como un niño y ver cómo las cosas son diferentes a cómo no las podemos imaginar. Y bueno, pues, por ejemplo, ahora se ha separado el imán, me ha pasado una cosa muy extraña. Son gafas de imán y son abiertas. Debe ser la pineal que anda por ahí haciendo jugarretas. Bueno, pues eso. Como ves, pues yo creo que en estos tiempos que vivimos debemos recuperar la capacidad de asombro. Eso te iba a Asom- decir, que creo que es Asombrarnos, algo ¿no? que Y eso vamos a nos empezar a abre. vivir Mm, en este gran reinicio y en este gran reseteo que estamos viviendo como humanidad, en estos cambios.
creo que vamos a disfrutar mucho este proceso de volver a asombrarnos. Y a mí me encanta asombrarme de ver unos atardeceres y unas puestas de sol y verlo con otros ojos y disfrutarlo y gozarlo y sentirme viva y decir, wow, qué maravilla, qué regalo gratuito me da la naturaleza, y todavía tengo esta capacidad de asombrarme, de regocijarme, de sentir esta expansión en mi ser, y creo que esto es algo que está, este nuevo salto evolutivo en conciencia, creo que nos depara muchos momentos así, porque hasta ahora hemos estado viendo el panorama Matrix en esta ilusión y no hemos disfrutado de esta capacidad de asombro, de dicha, de gozo, de verlo con los lentes nuevos, ¿no? O sea, con esta capacidad de pegarse o de soltarse realmente de los viejos programas para verlo con una visión distinta. Y esto es parte, creo, de lo que vamos a ir recibiendo día con día, porque además en este reseteo también hay habilidades innatas que traíamos de fábrica y que estaban como dormidas, aletargadas o perdidas, que creo que se van a activar poderosamente. Entonces, esta comunión con la naturaleza, con las plantas, con los animales, nos permite ver la belleza sumamente magnificente, y cuanto más belleza seamos capaces de ver, es más amor en conexión. Esa es mi visión. ¿Cómo lo percibes tú, Carlos? Pues sí, realmente a través de esa capacidad de asombro, de esa simplicidad, ¿verdad? Nos permite disfrutar. Y disfrutando es como mejor se aprende. Claro. Si tú haces algo que te gusta, vas a ser bueno en ello. Si a ti te gustan las matemáticas y disfrutas haciendo ecuaciones de quinto grado o logaritmos, pues vas a ser un súper matemático porque estás disfrutando con ello. Claro. Entonces el conocimiento no es algo que está solo en un libro, ¿no? Que también puede estarlo, por supuesto, ¿no? Está en la experiencia de la vida. O sea que aquí muchas veces nos centramos en que el porqué de la vida, ¿no? El porqué de la vida no es el porqué de la vida. Disfruta de la vida, experiencia la vida, y entonces sabrás, como el viejo aforismo, ¿no? El que decía, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Está ahí todo dentro de ti. Somos el universo, somos Dios, somos todo. Formamos parte de esa. Por eso se dice, ¿no? Ya lo dice las escrituras, ¿no? De todos lados, ¿no? Pero no, caemos en la separatividad, ¿no? El blanco contra el negro, el musulmán contra el cristiano, el de aquí contra el inmigrante, el no sé qué. Y nos van provocando todos esos programas, ¿no? De odio, de separatividad, del hombre contra la mujer, del homosexual contra el heterosexual, el no sé qué contra el no sé cuántos. Y bueno, ¿por qué no disfrutar de lo que hay, de verlo como algo efímero? Porque todo pasa, todo pasa. Y como esta gran diversidad, ¿no? Claro. Y bueno, pues que eso no quita que uno defienda su patria y sus valores, que por supuesto estoy de acuerdo, que es bueno mantenerlo y defenderlo. Ahora bien, de llegar ahí al odio visceral por todo y cualquier cosa que se menee, pues como decía aquel, ¿no? Dice, me cago en todo. Pues no hace falta cagarse en todo. Así es. Bueno, Carlos, un placer de verdad. Si les ha gustado, dejen sus preguntas, también sus cuestionamientos, porque tendremos a Carlos más adelante. Y todas las preguntas es muy importante acerca de las plantas. Recuerden que él sabe muchísimo de todas las plantas medicinales, acerca de qué quieren que en un momento dado él nos cuente y nos hable, porque tiene muchísimos temas. ¿Con qué te despides hoy? Y déjanos saber también cuáles son tus redes, dónde te pueden seguir.
Cuéntanos, Carlos. Bueno, pues así para seguirme, se me puede seguir en la web, que ahí está pues el canal de YouTube y todos los enlaces, es www.artoasis, todo junto, .es. Ahí más o menos pues se puede encontrar todo lo que se refiere a redes. Y bueno, sí quería dejar un mensaje, y es que se bautizaran las plantas como plantas medicinales. Nunca fueron plantas medicinales, fueron plantas aliadas. Son nuestras aliadas. Entonces, en el momento que se nos apartó de ese conocimiento, ¿no? A principios del siglo XX, finales del XIX, entonces se habló de una medicina oficial, científica, pseudocientífica y tal. Y entonces, para recuperar su espacio, las plantas se las denomina medicinales, pero las plantas no son medicinales. Las plantas son seres aliados nuestros que en comunicación con ellas nosotros podemos conocernos y conocer los procesos de sanación que nuestro cuerpo ya tiene instalados. O sea que la enfermedad no es una enfermedad, la enfermedad es un proceso de reparación de ciertas heridas, ¿no? que tenemos. O sea, en el momento que nosotros detectamos la enfermedad es que estamos ya en proceso de reparación de algo, ¿no? Claro. Y las plantas, su función es ayudarnos, igual que nos ayudan las bacterias a curarnos, ¿no? No son las causantes de la enfermedad las bacterias, sino son parte de un ejército que se ocupa de reparar, ¿no? ciertos tejidos, ciertos vísceras, etcétera, etcétera. Todas las plantas también son aliadas en ese aspecto. Y no se trata solo de tomarse una infusión de una planta, sino de tener comunicación con esa planta y ella determina, ¿no? Igual que el color es la ausencia de ese color, pues la enfermedad es la ausencia, ¿no? o la presencia de una actividad que ya nuestro cuerpo sabe cómo reparar. Entonces no existe el error. Era eso. Como me has dicho que si yo sé de las plantas, yo no sé nada. Simplemente he tenido experiencias y tengo experiencias y espero que dure mucho esas experiencias porque siempre hay mucho que encontrar y saber en esa relación. Bien importante. Si quieren que hablemos de las plantas aliadas y de todo este proceso con Carlos, que él siempre tiene recomendaciones valiosísimas que hacernos, pues bueno, que este mundo occidental necesitamos recordar muchas cosas y bueno, lo podemos ver la próxima vez. Pues mil gracias, Carlos. Es un placer volverte a tener de nuevo en tu casa y nos estamos viendo en otra tertulia más prontamente. Te mando un abrazo, gracias infinitas, gracias a todos, compartan esta información. Un abrazo y bendiciones para todos. Nos vemos pronto. Chao.